El presidente de la Nación no quería hacer esta llamada, pero su entorno le dijo, vas a tener que hacerlo. Vas a tener que cambiar el tono y las decisiones que habías pensado el domingo a la noche o el lunes por la tarde. Y finalmente esa llamada se hizo. El presidente, a través de un tuit, contó cómo fue la llamada. Escribió esto. A ver, ¿lo tenemos ahí? Recién tuvimos una buena y larga conversación telefónica con Alberto Fernández. Él se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral y la incertidumbre política que genera afecte lo menos posible a la economía de los argentinos. Sigue. No, es que sigue, hay otra parte muy importante. ¿No la tenemos? Chicos, la parte que sigue es la más importante. Porque ahí el presidente dice que además de comprometerse Alberto Fernández y de dar un buen mensaje a los mercados, esto tiene que ver con evitar el riesgo electoral de un recambio, obviamente, de otro signo político. Está escrito de una manera que es bastante confuso, porque uno puede pensar, ¿se refiere a octubre el presidente? ¿Se refiere a que puede haber un adelantamiento de las elecciones? Esto se le preguntó tanto a Dante Sica como a Guillermo Dietrich por la tarde, cuando estaban ofreciendo una conferencia de prensa que dejó de estar en los radares cuando apareció Alberto Fernández en cámara para dar la suya. Pero allí Dietrich dijo, no hay ninguna posibilidad de adelanto de elecciones. La segunda parte del tuit del presidente es, sigue hablando de Alberto Fernández, se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder. Si el presidente sigue pensando que una alternancia en el poder es una situación riesgosa, es decir, que un poco sigue, interpreto, la tónica de lo que nos dijo el lunes en la conferencia de prensa. Él cree que un cambio de signo político conlleva riesgos de una eventual alternativa en el poder. No dice cuándo. Entendemos nosotros que se refiere a si hay un triunfo de Alberto Fernández en octubre y que entregará el mando Mauricio Macri como corresponde el 10 de diciembre de 2019, obviamente si pierde la elección. Luego, como te estaba diciendo, Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos, ofreció una conferencia de prensa. Vamos a escuchar algunos de esos momentos. Yo la verdad no tengo muchos puntos de acuerdo con el presidente, está claro eso. El único punto de acuerdo que tal vez tengamos ahora es que los dos estamos preocupados de que esta realidad no siga lastimando a los argentinos. Pero la solución está en sus manos, no está en las mías. Porque yo no soy todavía, no soy presidente, ni siquiera presidente electo. Con respecto a las disculpas que el presidente... No, yo la verdad es que prefiero, como le dije al presidente, si me pongo a mirar para atrás voy a seguir encontrando diferencias. Quisiera que miremos para adelante y veamos cómo sortear este problema. No soy yo quien tiene que juzgar eso, esa actitud del presidente o esa forma de actuar del presidente. Alberto Fernández dice, yo soy solo el candidato a presidente, no soy un presidente electo, no tengo por qué tomar ninguna consideración. Me llama el presidente, lo atiendo como corresponde, le dijo llámeme o llamame, porque se tuitearon las veces que haga falta. Le di no consejos, hice algunos pareceres de lo que a mí me parece la economía, pero en ningún momento le di un consejo, no soy quien para dárselos. Y eso que le dije se mantiene entre él y yo porque hay un respeto a la investidura presidencial. Eso es lo que pasó en esa charla que dice también Alberto Fernández que fue cordial. Bien, a ver, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿el presidente entendió profundamente su responsabilidad? Porque el lunes no habló como jefe de Estado, el lunes habló como candidato. Tanto es así que estuvo acompañado por su candidato a vicepresidente y no por la vicepresidenta en ejercicio y no por su jefe de gabinete y no por alguno de sus ministros. Optó a hacer eso dentro de lo que es Casa de Gobierno. Tuvo que haberlo hecho en otro ámbito. El modo candidato de Mauricio Macri. Todavía sigue en modo candidato con estos anuncios que ha hecho, estas medidas que tienen sabor a poco, estas medidas que todos coinciden no alcanzan para poder paliar
esta situación que tiene la Argentina? Porque lo que me parece que se le dijo, señor presidente, el último domingo, es que lo que no funciona es el rumbo que usted tomó de la economía. No es este el camino al que tanto usted se aferra y reitera que sí lo es. El presidente dijo en campaña que estábamos cruzando el río, que estábamos cerquita de llegar a la otra orilla, que ya venía eso que estamos esperando desde el primer semestre de su primer año de mandato. Ahora optó por que estamos trepando la Aconcagua. Al presidente le gusta hablar mucho de la naturaleza, la lluvia de inversiones que nunca llegaron, pasaron cosas, la tormenta, cruzamos el río y ahora la subida de la Aconcagua que él creyó que iba a ser más fácil. Pero no está cambiando el rumbo. Está tomando, dicen todos, aspirinas, algunas aspirinas, a un enfermo que está en una situación muy complicada como la República Argentina. ¿Cómo fue todo este entramado, Lucía? Bueno, Rosario, en realidad lo que pasó con el presidente es que se dio cuenta, un poco bajo presión, de que esta campaña de autoritarismo versus democracia no le juntó ni un voto. Y el lunes, la verdad es que Macri recibió planteos de su círculo íntimo. ¿Vos te acordás que hubo una reunión, una cena, de la que participaron Vidal, Larreta, Frigerio, Pichetto, Marcos Peña? Y todos de algún modo les dijeron, bueno, el discurso de hoy no sirvió, hay que salir de otro modo. Los más efusivos se dice que fueron Vidal y Larreta, y sobre todo Larreta, que puede perder el único distrito que queda hasta ahora en manos del PRO. También los radicales metieron presión ayer, metieron presión hoy, y un Macri que escucha estos consejos porque él sigue en campaña, porque él junto a Marcos Peña espera el milagro y bueno, sale de un modo más tranquilo a pedir perdón, pero también se filtra un poco el verdadero Macri o lo que Macri dijo el lunes en otro tono. Y después está el problema de Carrió, que ya no saben qué hacer en el gobierno para sacársela de encima, porque cuando Macri da este paso, que costó mucho que el presidente llamara a Alberto, no quería saber nada con hacerlo. Después de que Macri da ese paso, Carrió sale a hablar de fraude. Así que en el gobierno decían, bueno, no. Sí, fraude que hubiese realizado, dice Carrió, la oposición, lo que es absolutamente disparatado, ¿no? Y los narcos. El control y los narcos. Los narcos del norte, que no sabemos a qué narco se refiere, y del conurbano. Eso es lo que dice Carrió y reitera que en octubre el presidente va a obtener más del 50% de los votos. Por eso le están pidiendo, por favor, doctora Carrió, llámese a silencio, lo necesitamos todos los argentinos. Eso lo agrego yo. A ver, el presidente esta mañana lo primero que dijo fue, les pido disculpas por la conferencia de prensa del último lunes. Y entonces, bueno, no pudimos evitar pensar en esto. Hay un hombre que habla de frente, con propuestas claras. Este año no vamos a asfaltar las calles, básicamente porque nos chupa un huevo. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Perdón. Dudé de hacerla, porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Y pido disculpas. Pero haciendo una autocrítica. Mía y de mi equipo de gobierno. Y pido disculpas. Tienen ellos que trabajar para que tengamos una elección más normal, en generar esa credibilidad. Como presidente estoy acá para ayudar en lo que pueda, pero no es fácil. Por eso lo sigue la gente a Juan Domingo Perdón. Quiero entonces pedirles disculpas por haber elegido a este imbécil Gustavo de Veras. Por eso les digo, vamos argentinos. Ay, le ponemos un cachito de una sonrisa un ratito, ¿eh? No porque la situación esté para reírse, pero es que a veces uno necesita distenderse, ¿eh? Especialmente porque estás en casa, la jornada fue difícil y mañana, y ahora te contamos qué puede pasar mañana. Hablamos esta tarde con Hugo Moyano, secretario general de los camioneros, en Hay Otra Historia Radio AM990, respecto de lo que está pasando, dijo esto.
que si fueran responsables, si tuvieran realmente, aunque se hayan equivocado, aunque hayan hecho las cosas mal, porque este es el resultado que hemos tenido, evidentemente, pero si tuvieran dignidad, dicen, no, yo no puedo seguir haciéndole daño al país, y tomarían la decisión que tiene que tomar cuando alguien se equivoca de tal manera. ¿Cuál sería, Moyano? ¿Cuál sería esa decisión? Y bueno, eso sería mostrar la dignidad que cada uno tiene. Si yo no le sirvo a la organización gremial, si yo le traigo perjuicio a la organización gremial, si yo no puedo mantener la obra social a pesar de la situación que estoy, yo me voy. Bueno, el dólar hoy, que ha sido obviamente también noticia, cerró cerca de los 63 pesos. El dólar 63 pesos. Lo leo varias veces, viste, porque impresiona un poco, ¿no es cierto? Todo junto. El riesgo país, ¿en cuánto cerramos hoy? 1.946 puntos básicos, sí, 1.946 puntos básicos. Y acá tenemos una especie de ranking entre los riesgos país para que veas cómo la Argentina va ganando lugares. Mirá, viste que íbamos camino a Venezuela, te decían, bueno, al fin nos vamos acercando, en el gobierno de Mauricio Macri. Venezuela lidera lejos, pero el segundo lugar es de la Argentina. Con este riesgo país de hoy, la Argentina alcanza el segundo lugar del podio. Y cerquita también estaba Zambia. Antes estaba Zambia segundo, pero lo perdimos a Zambia ahí, se quedó en África. Le sacamos el segundo lugar y quedaron terceros. Mirá, ahí está, Zambia. En el medio de África está Zambia. Bueno, ahí está, acá, mirá, Zambia, por si no sabías. Zambia de Esperanza, viene a ser. Bueno, a ver, Agustín, contame. Sí. Te cuento un poco, Rosario, lo que pasó hoy en el mercado cambiario, detalles atrás de ese número. El presidente dio ese discurso grabado a la mañana, arrancó a los pocos minutos el mercado con un dólar otra vez hacia arriba, caída de los precios de los bonos, la crisis sigue adelante. ¿Qué es lo que hizo el Banco Central? Vos sabés que todos los días el Banco Central vende, hace rato, 60 millones de dólares por día para financiar al Tesoro en 2 licitaciones, 30 y 30 millones. Bueno, hoy vendió 5 veces adicionales a estos 60 millones, de a 50 millones de dólares. Hizo una licitación, le compraron los 50 millones, siguió subiendo, otra los 50, siguió subiendo, así 5 veces, es decir, vendió 250 millones de dólares, más los 60 que hace todos los días, 310 millones de dólares salió a vender el Banco Central, mientras el precio del dólar siguió y siguió escalando. El mercado mayorista cerró en 60 pesos. Récord desde el lunes que arrancó en picada, es el récord de cierre 60 pesos, por eso en los bancos está lo que vos mostrabas, 63 pesos. La tendencia de fondo es a que siga subiendo. Hoy en el mercado mañana se puede esperar una jornada otra vez con un dólar más alto al de hoy. Sí, mirá, te explico. Hoy al cierre, cuando fue la conferencia de prensa de Alberto Fernández, te decían, bueno, quizá mañana tenemos un día de algo de calma en el mercado financiero. Mirá qué loco. El que lleva la calma es un candidato a presidente, no el propio presidente que no lo logra, y decía, quizá tenemos algo de calma. Hace un ratito, cuando salió esta confirmación de que se tira para atrás el congelamiento de combustibles, otra vez me llegaba mensaje diciendo, agarrate mañana lo que va a ser la jornada financiera de nuevo con un dólar que seguramente va a arrancar otra vez con esta tendencia hacia arriba. Bueno, enseguida estamos hablando de todo esto con nuestros invitados ante la venta del tema judicial con Néstor Espósito. Néstor, buenas noches. Buenas noches. Mientras todos están distraídos con esto que está pasando en materia económica, con la crisis casi terminal que tiene Argentina por estas horas, en Dolores volvieron a pasar cosas. ¿Sabes qué? Otra vez pidieron que Ramos Padilla deje la causa. Tan poco creativos están. Tan poco creativos. Sí. Hoy estuvo Jaime Estiuso en Dolores. En un rato te contamos qué pasó. Bien, vamos a hablar ahora con nuestros invitados. Sergio Palazzo, buenas noches, gracias por venir. Estamos también con el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, con el economista Alejandro Roba. Ya voy con el resto de los invitados, pero Sergio Palazzo, a ver, ¿cómo evalúa la jornada de hoy, de un presidente que arranca pidiendo disculpas, hace anuncios económicos, dice lo del congelamiento en el precio del combustible por 90 días y a la noche estamos hablando de que esto tampoco se sabe si se va a poner en práctica? ¿Cuán debilitado puede estar un presidente que le pasa eso? Bueno, en principio creo que las medidas que toma son tardías, insuficientes, tienen un componente comunicacional que busca mejorar una situación electoral que claramente no la va a mejorar. Segundo, reflexión que puedo hacer de esos anuncios es
Si los puede hacer ahora, ¿por qué no los hizo antes? ¿Por qué la perversidad de hacerle daño y más daño al que la pasa mal? Porque si puede hacerlo ahora, pudo haberlo hecho antes. Lo tercero es, se olvidó de los jubilados, 17 millones de jubilados, de los cuales casi el 60% percibe la jubilación mínima, que son 11.500 pesos aproximadamente, y que tienen que esperar hasta septiembre a que el cálculo del haber jubilatorio se modifique. Tercero, no habla del fondo de desempleo. Un argentino cobra el fondo de desempleo 2.900 pesos de mínimo, 4.500 de máximo, y realmente ha crecido la tasa de desempleo en la Argentina. Y con respecto a aquello que puede ser un alivio, que es el impuesto a la ganancia, es nada más que un ajuste por inflación de lo que significa el mínimo no imponible, que había sido estipulado en un 28% para el año 2019. Es decir, este recupero de hasta 2.000 pesos, que no es para todos lo mismo, pero hasta 2.000 pesos se lo come la inflación. Son dos cosas. El recupero de hasta 2.000 pesos tiene que ver con los aportes que hacen los trabajadores al sistema previsional. Eso se lo come la inflación. Que tiene un tope de hasta 60.000 pesos. Ajá. Es decir, salarios de hasta 60.000 pesos promedio. Con lo cual, no es para todos los trabajadores, es para un segmento. Y todas las medidas son por 2 meses. Son por octubre, noviembre y algunas hasta diciembre. La pregunta central es, ¿qué va a pasar después? Inclusive con esto de las naftas, ¿no? Es postergar el aumento y que todo caiga en el mes de enero, al gobierno que viene. Entonces, lo que hoy van a percibir los trabajadores por no hacer el aporte del 11% a la seguridad social por 2 meses, en noviembre lo tienen que volver a hacer. Y uno dice, y el acumulado del desfasaje entre inflación y pérdida de poder adquisitivo se diluye cuando desaparezca este supuesto beneficio de este mini plan que tiene nada más que un componente electoral. Descalzo, a ver, políticamente hablando, ¿dónde estamos parados? Porque el presidente ha tenido que hacer cosas que no quería hacer, como por ejemplo hablar con Alberto Fernández. Yo creo que estamos en una crisis que prácticamente no tiene retorno y que el presidente y su equipo no saben qué hacer. Nada más que una medida de estas características insuficiente, como dijo acá Sergio, y que todos vemos que es insuficiente y no vemos ninguna medida que tenga de largo alcance, y la verdad que el hecho demuestra la seriedad, en este caso del opositor, Alberto Fernández, no solo en llamarlo, sino a ponerse a disposición para ayudar en lo que fuera el gobierno, porque el gobierno es él y lo está haciendo mal. Alejandro, medidas económicas que la mayoría dice son tardías e insuficientes para el tamaño de la crisis que tiene la Argentina. Pero yo lo que digo es que aquí igual se ha ratificado un rumbo económico. El presidente no ha cambiado esa decisión de fondo. Bueno, justamente el gobierno es muy proclive a echarle la culpa a la pesada herencia o ahora a una suerte de incertidumbre política electoral. Acá no hay ninguna incertidumbre política electoral porque hay una altísima probabilidad de que sepamos en octubre quién es el presidente. Lo que hay es una incertidumbre económica debido a que hay un problema sistémico. El gobierno, su plan económico ha fracasado y todo lo que hoy vemos que tiene que ver con esta corrida, que hay que decir que no es la primera corrida que tiene este gobierno, es por lo menos la cuarta corrida que tiene este gobierno, y cuando hubo corridas el año pasado, el candidato Alberto Fernández estaba empeñado en la unidad del peronismo, no era candidato, no era hoy candidato, y la candidata Cristina Fernández estaba escribiendo un libro. Entonces, ¿cómo podemos echarle la culpa hoy a estas mismas personas cuando el problema es sistémico por las corridas? Entonces, creo que el gobierno produce un mal, que fue no haber estado a la altura de las circunstancias el lunes a la mañana cuando se generó la corrida, y después actúa atrás de las noticias con unas medidas que son prácticamente insuficientes y que no pueden captar ni el 15% del daño en términos de precios que va a ser la devaluación y la corrida que hubo estos 2 días. Bueno, hablando de precios, digo, porque ya se calculan un 30% de aumentos. Por ejemplo, las harinas, algunos panaderos ya se han recibido con 30% de aumento. Aquí se encuentra Yolanda Durán, presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos, y Carla Solís, que tiene que ver con los créditos UBA. Ella es, obviamente, alguien que creyó, sacó el crédito, y hoy tampoco ha habido ninguna novedad para aquellos que tienen los créditos UBA. Carla. No hubo ninguna novedad y las 3 medidas que tomó anteriormente eran mentirosas. mentirosas. El ministro dijo que iba a haber anuncios, pero no los hubo todavía. No, y la verdad que no le creemos nada. Yo les pido a ustedes, los periodistas, que si llegan a salir en cadena nacional el gobierno diciendo que va a haber una medida, que primero que la chequeen, que sea oficial, porque ya tiró 3 medidas que fueron mentirosas, que nunca el banco se enteró que había una medida.
Entonces no se pone nada en práctica. Yolanda, estamos hablando de 30% en los alimentos, ¿es correcto? Estamos ahí casi desde ayer, hoy no sabemos todavía porque, bueno, hasta ayer hemos comprado con mercadería del 20-25%. Ahora hay que ver, el dólar cerró hoy a 63 pesos, así que no hay precio de referencia en definitiva. No hay precio porque cuando vamos a comprar nos entregan la mitad de la mercadería. Realmente no, estamos en una incertidumbre, no sabemos si comprar, vender, estamos comprando lo necesario, lo que sale en la góndola. Y la señora también, el lunes se asustó la señora, los consumidores fueron las 2 primeras horas a comprar mercadería, pero después, bueno... ¿Porque pensaron que podía haber desabastecimiento? No, claro, porque los mayoristas nos cerraron las puertas, no nos querían vender, ni los distribuidores no tenían precio directamente. Eso fue hasta las 13 horas más o menos. El martes se vendieron en forma normal, hoy trabajaron también en forma normal, pero ¿qué pasa? Yo pido que no hay que asustarnos, hay que ir a comprar la mercadería a medida que se va vendiendo, y bueno, y las señoras tampoco. La señora si pudiese comprar cantidad y guardar y cubrirse ante una eventualidad de suba de precios que ya está sucediendo, bueno, lo haría, pero no tienen plata, no hay dinero. Sí, aparte, si siguen aumentando, no van a vender los productos, van a quedar en las góndolas y van a quedar en las fábricas del que produce. También tienen que pensar a la hora de trasladar precios en qué medida lo van a trasladar. ¿En qué medida se trasladan los precios? Y más o menos un 25% de la devaluación seguramente se va a precio. Ahora, lo peligroso de esta situación, si el gobierno no logra estabilizar la macroeconomía, los precios, el problema que yo veo es que lo que está pasando es que no se venda, que nadie va a querer vender, porque las empresas, si venden, después no saben si reponen. Y eso no solamente hoy está en duda la cadena de pago, que los cheques rechazados están aumentando muchísimo, sino la cadena que sería la cadena de valor de los costos y los precios. Ese es un problema. Sergio, ¿qué tiene que hacer el movimiento obrero ante esta situación? El movimiento obrero lo que tiene que hacer es preservar el salario de los trabajadores. ¿Y cómo hace para preservar el salario de los trabajadores? Bueno, aquellos que no tengan cláusula de revisión en sus acuerdos salariales o que no tengan cláusula de actualización tienen que reclamarla y pedirla. Los mercados tienen nombre y apellido y es hora de que el esfuerzo lo hagan ellos porque el sector de los trabajadores ya lo hizo. Casi un cuarto del poder adquisitivo del salario se ha esfumado durante el gobierno de Macri. No creo que se le pueda pedir más a los trabajadores, que son los que más han puesto. Claro, pero ¿cómo se hace eso? Se pensó en retenciones, el campo puso el grito en el cielo, retenciones no hay. Se piensa en el congelamiento del precio de combustible, pusieron el grito en el cielo, no se sabe qué va a pasar. ¿Entonces? Bueno, primero hay que tener un presidente y un gobierno que tome decisiones escuchando al pueblo y no escuchando a los mercados. Tuvimos un gobierno que tuvo enfrentamientos con el Fondo Monetario hasta que canceló la deuda y no tuvo más condicionamiento y tomó políticas que eran inclusivas y nadie discutía el concepto de que había que subsidiar actividades económicas, subsidiar servicios, para que de ese modo hubiera dinero circulando y en el consumo. Esta política claramente es una política de neto corte especulativo, donde las únicas inversiones que vienen son especulativas en la Argentina. A ver, Lucía. Sí, bueno, Macri está intentando alguna suerte de medidas paliativas y no está pudiendo, no tienen de dónde sacar la plata. ¿Y qué nos espera? Porque el gobierno dice que no hay forma de anticipar las elecciones, hoy salieron los funcionarios a ratificarlo. ¿Qué nos espera de acá a octubre? Porque el problema, como dice Palazzo, lo tendrá que arreglar el próximo presidente, pero de acá a octubre, ¿qué puede pasar en el país? Yo creo que de acá a octubre se necesita, más que un candidato a presidente, un presidente que sea estadista y tome decisiones en función del bien común. Lamentablemente no es el caso de Macri. Por eso yo vislumbro una situación de mucha conflictividad de aquí al proceso electoral de octubre. A ver, hoy se le preguntó al ministro Dietrich, ¿tenemos ahí el video? No tenemos. Bueno, se le preguntó a Guillermo Dietrich, en el marco de la conferencia de prensa, estaba acompañado por el ministro de Producción Dante Sica, si se podían adelantar las elecciones. Porque el rumor estuvo circulando durante todo el día de hoy, y a esta hora también existe el rumor. El ministro dijo, no hay adelantamiento de elecciones, el presidente va a competir en octubre, veremos qué sucede allí, si hay o no segunda vuelta, y se entrega el mando mínimamente el 10 de diciembre. Así lo dijo el ministro. ¿Existe esa posibilidad, Alberto? Tiene que existir. Nosotros creemos que el presidente tiene que retirarse el 10 de diciembre. Por eso, no adelantar elecciones. No creo que tengamos que adelantar nada. Creo que hay que cumplir con lo que debe cumplir, la Constitución, las leyes. Creo que
hay que ayudarlo y que llegue con muletas, pero que llegue al 10 de diciembre. Nosotros trataremos de acompañar, pero las decisiones las tiene que tomar él. Sí, Néstor. Sí, básicamente el presidente pidió hoy una suerte de ayuda al principal candidato opositor. Parece haber una contradicción. Si le pido ayuda a alguien, no puedo de acá a 2 meses estar compitiendo con ese alguien por el mismo cargo. ¿Cómo entienden ustedes? ¿La oposición debe ayudar o debe competir? ¿Deben sentarse a hacer una suerte de gobierno de transición o deben sentarse a hacer un debate para plantear 2 modelos de país distintos? No, yo creo que Alberto Fernández lo que está ayudando muchísimo. Bueno, recién decía algo Agustín, pero diciendo lo que dijo, que si él asumiera el cargo de presidente de la Nación, no va a aplicar ningún cepo, que la economía no va a estar cerrada, que no va a defoltear, digamos. Son todas cosas, es lo único que puede hacer porque la botonera, la lapicera del gobierno, la tiene el gobierno. Entonces, Alberto Fernández tiene que dar esas certidumbres a partir de cuando él tenga la posibilidad de tomar decisiones, y ya lo está diciendo. No le pidan cosas que no va a hacer porque no va a tomar esa... No es irresponsable. Obviamente. Para decir estas cosas. Sí, Sergio. Sí, los mercados deberían estar más tranquilos, me parece, porque hay 4 elementos que hay que analizar. El primero de ellos es Alberto Fernández asumió junto con Néstor Kirchner en el marco de una crisis profundísima en lo económico y hasta en lo institucional. Segundo, al haber una amplia diferencia en el proceso electoral a favor del espacio de todos que lidera Alberto Fernández, hay estabilidad política garantizada, no va a haber cimbronazos políticos en la Argentina. Tercero, al menos lo que hemos acompañado la fórmula, sabemos que son una posición política de inclusión y al ser de políticas inclusivas tampoco puede haber desmadres desde lo social. Y cuarto, si bien las circunstancias fueron distintas, la vocación de pago existe porque fue precisamente Alberto Fernández, jefe de gabinete, con Néstor Kirchner, quienes pagaron la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que la premisa de estabilidad política, estabilidad social, vocación de pago y piloto de tormenta está resumida en el candidato que ha ganado la elección PASO. Los mercados deberían estar tranquilos, salvo que la intención del grupo de inversores extranjeros sea solapear al candidato y querer imponerle políticas, que es otra cosa. A ver, Agustín. Sí, hay algo que se desprende de los anuncios de hoy y que llama la atención, que es lo siguiente. Más allá de que son, como decíamos recién, insuficientes, llegan tarde, etc., el presidente no se anima a meterle la mano en el bolsillo a nadie. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No se anima o no puede? Bueno, a ver, hubo sectores que en la Argentina, durante estos años, ganaron y ganaron mucho. Recién hablábamos de las retenciones, el sector concentrado vinculado a la exportación agropecuaria. Digo, el presidente anunció un paquete de medidas que tiene un costo fiscal que no se anima a sus amigos a hacerles cargar ese costo fiscal, no hay ninguna cuestión redistributiva y entonces se aleja de la meta que se impuso con el Fondo Monetario, lo cual es otro problema. El Fondo Monetario le había exigido déficit primario 0, después se la relajó a 0,3% del PBI. Ahora no va a llegar ni a eso. Entonces, ¿qué le van a pedir? ¿Otro perdón al Fondo Monetario? Bueno, ¿no viene una misión del fondo para traer ese perdón? Viene una misión del fondo. Bueno. Supuestamente en septiembre hay otro desembolso de 5.400 millones de dólares, que en este contexto hablar de acá a septiembre es hablar de... Una eternidad. Una eternidad. Vamos a ver qué pasa. Pero digo, ¿por qué el presidente no toma una medida y busca en algún lado ese dinero? En septiembre viene la otra revisión, por eso tiene que cumplir. Por eso el actor importante que tiene el gobierno ahora y no puede hacer cosas que hizo, por ejemplo, en el año 2017, es el ajuste que le pide el Fondo Monetario para el próximo desembolso. Pero a mí lo que me preocupa es que el gobierno dijo, cuando anunció estas medidas, que va a reasignar partidas. Así es. Que nos tiene que decir de qué van a reasignar partidas para estas. Bueno, se para la obra pública, ¿no? Bueno, obra pública ya está paralizada, o sea que de ahí no puede salir. Yo me temo que van a sacar dinero, por ejemplo, de las universidades, dineros a lo mejor de la salud, algún dinero que está destinado a algún programa social que al final lo que hacen es pasar una partida a otra. Entonces, ahí hay un problema porque tenemos ese actor
que antes no teníamos, que es el Fondo Monetario Internacional y la revisión del mes de septiembre. A ver, repasamos las medidas, Agustín. Un segundito, Néstor. Sí, tenemos unas placas preparadas como para repasar un poco las medidas que anunció hoy el presidente. Yo las miro acá porque estoy medio chicato. ¿Estás chicato? Dale, te ayudo. Jubilaciones y empleados en relación de dependencia. Lo que hablábamos antes del aumento del mínimo no imponible, aumentaría un 20% el piso que es aquel nivel a partir del cual pagás o no pagás el impuesto. Y una deducción especial. Autónomos, reducción del 50% en anticipos que pagarían los autónomos el resto del año. Trabajadores en relación de dependencia con un sueldo bruto hasta 60.000 no pagarán impuestos vinculados con el trabajo durante septiembre y octubre. Acá vamos a marcar algo que recién decía Sergio Palazzo. Todo esto es septiembre y octubre. O sea, y el día después, ¿qué? ¿Qué pasa? Todo esto vuelve con una inflación ya completamente disparada. Es una locura. Vamos con la otra placa para completar. Dale. Y fíjate cómo termina esto. Ahí tenemos. Monotributistas no van a pagar un componente. El monotributo tiene un par de componentes. El componente impositivo el mes que viene. El mes que viene nada más. Anunció un aumento del salario mínimo, pero no sabemos cuál, porque dijo se llama al Consejo del Salario, después se dijo para el jueves que viene. Sí, porque justo está el feriado y no sé qué, y hay que hacerlo con 72 horas. La explicación de Sica respecto de por qué se demoran en llamar al Consejo es casi ridícula. No, aparte, en este contexto, digo, ¿no? En este marco de incertidumbre, de no tenés proyección inflacionaria, ¿qué acuerdo se va a llegar ahí? Bueno, beneficiarios de asignación universal por hijo, aumento de 1.000 pesos por hijo en, de nuevo, septiembre y octubre. Después, gracias por todo. Pymes, plan a 10 años para ponerse al día con las deudas tributarias. En este momento le das un plan para que se pongan a deuda con la deuda de impuestos que tiene. Ahora te voy a contar un caso de una pyme para graficar esto de la cadena de pagos. Y por último, la frutilla del postre. Con el que arrancamos. El precio de la nafta y combustible se congelarán por 90 días. No sabemos eso. Tachame la doble ahí, ¿eh? Tachame la doble que no va. Sí, Sergio quería decir algo, sí. Sí, respecto al salario mínimo vital y móvil, si uno toma la relación marzo del año pasado, marzo actual, el incremento fue 31,5 aproximadamente contra un 50 interanual de inflación. Entonces, ¿qué es lo que se va a discutir? La verdad que no sé, porque sabe. Tenés como 20 puntos perdidos, más lo que llevas de inflación ahora. Y en un salario de 12.500 no tenés que esperar cuando hay un proceso inflacionario de esta magnitud. Lo tenés que hacer antes. Y además un detalle, no sé si es necesario que llegue a un acuerdo, porque por primera vez en la historia desde la creación del Consejo del Salario, el año pasado lo sacó por decreto el presidente. O sea, podría decidirlo. Fue ese porcentaje. A ver, a todo esto, ya que estamos hablando de las deudas impositivas, yo hoy no lo podía creer, por eso lo llamamos a Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó. ARBA sacó a los inspectores a la calle hoy para cobrarle a los pequeños comercios deudas o multas de hasta 80.000 pesos. ¿Es así? Sí, desde ayer en realidad están haciendo operativos en lugares de barrios muy humildes, donde hay comercios muy chicos, donde aparecía la camioneta de ARBA y bajaban un montón de inspectores. Yo me enteré esta mañana, así que fui a verlos, paré la camioneta, los hice bajar, charlamos con ellos, eran todos empleados, me comunicaron con la jefa de departamento de ellos, le dije que si estaba, que no entendía nada, que estamos viendo una crisis tremenda y que ellos están tratando de cerrar negocios, multar hasta 80.000 pesos, molestar. La verdad que me va a crear un conflicto social importante. Le dije que me hiciera llamar por favor al director ejecutivo de ¿Y habló con el director ejecutivo? Sí, hablé, me llamó más tarde. ¿Pero qué dijo? ¿Por qué hacían eso? No sabía, que él no tenía conocimiento de que pasaba eso y le dije ¿Él no tenía conocimiento? Pero es cierto, porque hoy me contaron algunos vecinos que algunos de los inspectores dijo, no, bueno, lo que pasa es que salimos así por el resultado del domingo de las elecciones. Le dijeron a varios comerciantes que habían votado mal. Que tenían ¿escuchaste? Que pensar, habían los votado inspectores mal. Te fueron a cobrar multas porque votaste mal, según el criterio de los inspectores de ARBA, el último domingo. Sí, cuando yo les pregunté esto me dijeron, no, bueno, nosotros somos empleados, no sabemos muy bien, cumplimos órdenes, por eso la peleé y le dije que se vayan, que no volvieran a provocar a los vecinos de Ituzaingó, porque van a tener un problema no solo en Ituzaingó, en cualquier lugar del conurbano. En ese lugar donde fueron, nosotros repartimos comida, porque la gente no tiene para comer. Y los comercios que están, nosotros no le cobramos las tasas porque no pueden pagar. Porque lo único que hacen es
el puchero del día, realmente. Claro, esto tiene que ver con lo que decía Yolanda. ¿Cómo está comprando la gente alimentos? No, yo quería agregar el tema del plan de facilidades que dijo el presidente. Ya hay un plan de facilidades de 60 cuotas. El tema para pagar deudas. Para pagar las deudas. El tema es el capital histórico que se debe, más los intereses. Al cabo de 2 años debes ponerle un capital histórico de 200.000 pesos. En 3 años tenés que pagar cerca de 1 millón de pesos. Entonces, encima tenés que hacer un pago anticipado del 20% si te adherís a 60 cuotas y después el banco te pregunta de dónde sacó la plata para pagar ese 20%. Ah, entonces tenía plata. Es todo un sistema vicioso, perverso. Entonces yo digo, ahora va a sacar nuevos planes. Yo quisiera ver si los intereses van a ser condonados o no, o solamente vamos a poner el capital histórico. Eso sería una ayuda muy importante a las pequeñas pymes, a los comercios, a los chicos. Segundo, quiero decir, las municipalidades, ahora que estamos en crisis, claro, también se aprovechan de cobrar, como dijo acá Descalzo, no cobramos medidas, qué sé yo, pesas y medidas, pero ¿sabes qué? Nos matan con seguridad e higiene. Nos cobran como si fuese la cotización del dólar. Nos cobran por la cantidad de empleados si no te da, o si no por el espacio, y si no por las ventas. Entonces, eso es lo que está pasando con todas las municipalidades. Cuando están en elecciones, los candidatos a intendentes son señoritos franceses. A la hora de la verdad, cuando llegaron al sillón, te ajustan y te aplican con todo. No, yo no conozco a qué se está refiriendo ella, pero la tasa de seguridad e higiene tiene que ver con determinados comercios. No es lo mismo a un banco que a un Todos comercio los supermercados común, de proximidad, negocios de almaceneros, todos sufren. Así que no Bueno, sé a qué se refiere eso. Las cosas hay que decir, yo siempre digo la verdad, las cosas hay que decir bien, porque estamos en una crisis tremenda. La gente no tiene para comer, no tiene para pagar, no pueden pagar los impuestos los pequeños negocios. Entonces, entre todos nos tenemos que ayudar en una crisis que hay. Es fácil echar la culpa al vecino, al gobierno, a este, al otro, pero nosotros, los gobiernos pasan. Hoy cumplen 4 años, el otro vendrá a cumplir 4 años, el otro vendrá, pero nosotros estamos al pie del negocio todos los días y tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que pagar la presión impositiva, la presión municipal, tenemos que pagar todo. Entonces, ¿quién nos ayuda? Nosotros como contribuyentes particulares, que ustedes viven de nosotros. Entonces, el gobierno, las autoridades nos tienen que ayudar. A ver, no generalmente es así. Yo, para ser honesto, digo, estos comercios a nosotros nos pagan y nosotros no hacemos nada por cerrarlos, ni por multarlos, ni nada por el estilo. Digo, es más, los comercios chicos pagan. En Ituzaingó, por ejemplo, el comercio del 25% paga, y el otro 75% no paga. Porque no puede pagar. Porque no lo puede pagar. A nosotros lo que le cobramos son las grandes empresas, que es donde nosotros sabemos que tienen dinero. Los comercios chicos prácticamente en ningún barrio. Están asfixiados, ¿no? Bueno, si gana, nos ponemos en contacto, Descalzo, que voy a llamar a su intendencia cuando tenga ese tipo de presiones de las distintas municipalidades. A ver, Agustín, ¿quieres decir algo? Sí, quería tomar esto que estábamos hablando de las pymes y la medida del gobierno de darle facilidades para pagar deuda tributaria en el marco de una crisis tan profunda como la que estamos atravesando. Hoy se comunicó un empresario pyme conmigo a la tarde y me contó algo que permite ilustrar lo que antes hablábamos como el quiebre de la cadena de pagos, porque a veces nosotros decimos quiebra la cadena de pagos, el que nos está mirando por otro lado dice ¿qué es eso? Bueno, te cuento, un empresario pyme que es proveedor de un supermercado, hoy me dice, le entregué al supermercado, me pagó con cheques a 90 y 120 días. Yo necesito el capital para seguir funcionando, para pagar mis gastos, para pagar salarios. Sí. Fui a una financiera a cambiar los cheques, porque los bancos tienen cortado el crédito absolutamente. Fui a una financiera a cambiar los cheques. ¿Sabés qué tasa de interés anual le pidieron para cambiar los cheques? 200%. ¿Cuánto? 200% de tasa de interés anual. Me decía el tipo, ¿vos te pensás que yo puedo subsistir, no te digo meses, días más? ¿Qué tasa de rentabilidad tengo que tener para que me descuenten al 200% anual lo que entregué recién de mercadería para es una locura eso. Imposible. Eso significa que se termina quebrando la cadena de pagos y que terminan este vendaval de cierre de comercio, de pymes que venimos contando acá hace mucho tiempo, se va a precipitar si esto no se frena lo antes posible. Ya vivimos esto varias veces. Obviamente que tenemos ese proceso
lo que decíamos que la gente no tiene para llegar a fin de mes, entonces hay mucho menos ventas. Pero también está este otro problema que es la tormenta perfecta, que algunos comercios o algunas industrias no van a vender o te dicen te vendo, por ejemplo, repuestos de autos a precio abierto, porque después cuando yo te lo doy, te digo cuánto vale, porque después no puedo reponer. Entonces es una tormenta perfecta y si no estabiliza la macroeconomía, el presidente de la nación no lo va a poder hacer nadie, porque él tiene la responsabilidad de hacerlo y aparte, como decíamos hace un ratito, va detrás de los acontecimientos. Se dispara el dólar, se disparan los precios y ahora con unas medidas que son parche, y la verdad que me extraña, o no me extraña, pero la verdad que tendrían que rehabilitar el programa de precios esenciales o algo que tenga una base Pero en si temas de precios precios. esenciales nunca lo vimos, los precios Por eso, porque esenciales. no tiene vocación. Lo hacen por una medida electoral. Yo quisiera, cuando estamos en una crisis así, lo que nosotros, yo hace 30 años que trabajo con la comunidad, le quiero decir, lo que tiene para nosotros que hacer el gobierno, convocar a las empresas de productos líderes, de marcas líderes, y decirles en qué componente, en qué parte del insumo o de la materia prima interfiere el costo del dólar en forma directa y no cargar al precio total del producto. Y encima los que son marcas líderes lo mandan a hacer, Alejandro, a fazón, a las distintas fábricas. Entonces, esos son los verdaderos formadores de precios. Eso sí, el gobierno los tiene que convocar. Y a los hipermercados, que son en la segunda parte, que son los grandes formadores de precios también al consumidor Quiero hablar final. con Carla, porque quiero que me cuente, Carla, que están esperando alguna noticia del gobierno. El ministro Frigerio dijo que están estudiando, veremos cuál. ¿Cómo está la situación de los que tomaron créditos UBA? ¿Ya empezaron las ejecuciones? ¿Están recibiendo cartas documento? ¿Aquellos que se atrasan en 3 cuotas? ¿Cuánto estás debiendo vos? ¿Cuál es tu caso, por ejemplo, Carla? Mi cuota de este mes es 15.000, todavía no la pagué, mi sueldo es de 25. Estamos calculando, me habían calculado los chicos que para diciembre yo iba a pagar una cuota de 20.000, pero como se disparó el dólar, me están diciendo que es muy probable que me tome todo el ingreso, o sea que en octubre o noviembre, ¿cómo pago la cuota? Nuestra situación es la siguiente: ¿debes el doble de lo que le pediste al banco o debes el triple de lo que le pediste al banco? Esto es una estafa por donde quieran verlo. Nosotros para pagar la cuota del crédito hipotecario, tenemos que explotar la tarjeta de crédito o pedirle prestado a los parientes. Nosotros no pagamos... ¿Y la tarjeta de crédito te aplica un interés? ¿Cuánto es el interés de la tarjeta de crédito, Agustín? 160%. 160%. Pero en este en estos últimos días más, En estos últimos días se disparó. Sí. En este momento no importa, porque lo importante para nosotros es llegar al cambio de gobierno sin que nos rematen las casas. Hay casas que ya están en ejecución, están intimando a la gente para ejecutar las casas. El presidente mínimo, no salió a decir que no se iban a rematar ninguna casa. Con este dólar a 60 va a haber más casas en situación esa. ¿Qué va a pasar con nosotros? Estamos, como te digo, estamos explotando la tarjeta, pidiéndonos de los parientes, no pagamos expensas, no pagamos impuestos. Se nos está acumulando una deuda, todo para tratar de llegar al cambio de gobierno. A ver, Sergio, ella dice una estafa fueron estos créditos UBA. Los créditos, en la medida que no sean una porción de tu ingreso y atada a los incrementos salariales, van a ser impagables siempre. Está claro que si está sujeto a una inflación y los salarios están por debajo, esa ecuación va a terminar absorbiéndole el total del ingreso en algún momento. Sí, claramente no corresponde tener un sistema de crédito hipotecario en ese esquema atado a la inflación y no atado al ingreso y con un porcentaje del ingreso. Entonces fue una como tope. ilusión que se le dio a los argentinos que tanto desean tener obviamente su techo propio, fue un mal cálculo del gobierno. Es una de las otras promesas incumplidas del presidente de la Nación, que había dicho que en sus 4 años iba a tener 1 millón de créditos hipotecarios y primero no llegó ni a los 200, 300 mil y por el otro lado en un esquema para una economía como la Argentina que sabemos que tiene problemas inflacionarios y como recién decía Sergio, el gobierno lo único que hizo fue patear para adelante, o sea, si era un préstamo a 20 años lo pateaba a 25, a 30, digamos, ¿cuánto quieren que viva un argentino, digamos, 150 años para pagar un crédito? Lucía. No se puede.
Sí, vemos a un Mauricio Macri dando algunos alivios de muy corto plazo y también a un Mauricio Macri enojadísimo con el votante que no lo apoyó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que deducir? El presidente, en verdad, lo que quiere es un paliativo de corto plazo justamente para que el próximo gobierno le genere un estallido mayor, para que el próximo gobierno fracase, ¿o qué es lo que está buscando Macri con esto? Mira, el domingo la ciudadanía fue claro. Le dijo al presidente Macri que el camino que él tomó, que decía que era el único, no es el único. Si no, no hubieran votado a la oposición. Entonces, me parece raro que en este momento, ¿qué tendríamos que estar haciendo los argentinos? Bueno, el presidente diciendo, digamos, campaña, y Alberto Fernández haciendo la campaña y contraponiendo dos modelos, que es la propuesta de Alberto Fernández para el 10 de diciembre. Y en cambio, ¿qué estamos haciendo? Un gobierno que pide colaboración a un candidato que hasta hacía 2 horas decía que era el culpable de todo lo que pasaba. Empezar un diálogo de esa forma no me parece lo mejor. Es complicado. Claro. Bueno, vamos, Néstor, con lo que prometimos en el ámbito judicial. Sí, te contábamos que hoy hubo un nuevo pedido para que el juez Alejo Ramos Padilla, el juez que tiene a su cargo la causa por asociación ilícita, cuya cabeza visible es el falso abogado Marcelo D'Alessio, sea quitado de la investigación. Sí. Otra vez con esto. Bueno, ¿qué es lo que dice el fiscal Juan Pablo Curi, que presentó un dictamen de más de 80 páginas? Bueno, básicamente dice, yo ya te dije, todo lo que pasó en esa asociación ilícita pasó en la capital federal. Hubo 28 hechos que estás investigando, 22 ocurrieron en la capital y los otros 6, alguna parte tuvo que ver con la capital. Entonces, ¿sabes qué, Ramos Padilla? Correte, porque esto no es tuyo. Ninguno de los episodios ocurrió en Dolores, entonces correte. Pero ya la Cámara de Mar del Plata le dijo que no y ya la Cámara de Casación le dijo que no. Claro, la trampa ahí es que le dijo que provisoriamente la causa se quedaba ahí. Entonces hay una nueva embestida. Claro, como nadie está mirando lo que pasa en Dolores, una nueva embestida para correr al juez Ramos Padilla. A ver, esto que dice acá, ¿vos me lo podés aclarar? Sí, claro. Los medios de difusión y periodistas de los que se habría valido la asociación ilícita, y habla en plural, sí, porque hasta ahora la única persona llamada a indagatoria es Daniel Santoro. Efectivamente. También se radican o ejercen en la Ciudad de Buenos Aires. Efectivamente. Lo que está diciendo en plural es que hubo medios de comunicación y periodistas en plural que participaron o que por lo pronto están investigados, sospechados de haber participado en esta asociación ilícita que tuvo a D'Alessio como cabeza y que se valió de algunos de ellos para lo que se llama la pata comunicacional de esa organización dedicada, acordate, a extorsionar y a espiar ilegalmente. ¿De espías hablamos? Hoy estuvo Antonio Estiuso en Dolores, estuvo declarando ante el juez Ramos Padilla. Recordemos quién es Antonio Estiuso. Antonio Estiuso es el hombre probablemente más caracterizado y más poderoso de los servicios de información. Es el superespía. El superespía, digamos, un Maxwell Smart pero en versión seria. En la Argentina, el hombre que más sabe de servicios de inteligencia, con vinculaciones con servicios de inteligencia en el exterior y además sindicado de haber sido el hombre que trabajó más cercano a Alberto Nisman en la investigación por el atentado contra la AMIA. Sí, hoy fue a Dolores, hermetismo. Podés imaginar, cuando va una persona de estas características, hermetismo total. Sin embargo, trasciende que dio un nombre de una persona que supuestamente lo involucró en episodios en los que él no tenía que ver, y que lo involucró por información que le había aportado D'Alessio. ¿Sabés quién es esa persona? No. Una pista. A ver. Es una diputada nacional. Las iniciales son E de Elisa y C de Carrió. Mira, o sea, las indicó directamente, nombre y apellido, a la doctora Elisa Carrió. Ahora te hago una pregunta. Sí. Porque estamos diciendo que el Poder Judicial, si algo sabe y huele, es de tiempos políticos, de humores, de climas. ¿Esto tiene que ver con alguna otra cosa? ¿Hay un Poder Judicial dormido que espera o hay un Poder Judicial que sigue trabajando buscando algún resultado como sacarle la causa a Ramos Padilla que tanto molesta al Gobierno Nacional? Mirá, en lo que tiene que ver con los tribunales federales de retiro, está claro que hay un parate, que hay un impasse, apretaron la pausa y está todo a la espera de ver cómo evoluciona políticamente. No debería ser así, pero bueno, lo que pasa en la justicia tiene siempre una oreja y un ojo puesto en las cuestiones políticas.
Ahora, el juez de Dolores investiga cuestiones que involucran a alguno de los personajes de Comodoro Pi. Entonces no es lo mismo que te investigue alguien de afuera a que te investigue tropa propia. Y a lo mejor por allí habría que buscar la explicación de qué es lo que está pasando con este nuevo pedido para desplazar al juez que está llevando una de las investigaciones más importantes del Poder Judicial en los últimos tiempos. A ver, el Poder Judicial, que es tan importante, obviamente, reaseguro además la justicia de nuestro sistema democrático. ¿Cómo creen ustedes que va a actuar ese Comodoro Pi? ¿Se va a esperar? ¿Va a dormir causas? ¿No va a hacer nada? ¿Cómo lo analizan ustedes? La verdad no es mi especialidad. No, pero es como ciudadano, esto no. No, lo que me llama la atención, o no me llama la atención, es que salga de nuevo estos temas con la brutal crisis que generó el gobierno en estos días, ¿no? Por eso se le echa la culpa a la política, al electoral, respecto a lo que pasó judicial. el viernes, Sergio, esta encuesta que recibieron los mercados, o algunos, se indica un banco, una consultora, y entonces esto podría haber generado justamente la repercusión de un alza exagerada de las bolsas el viernes y después tuvimos la consecuencia el lunes. Sí, dos cosas. Respecto a la justicia, la verdad que escuchar que en lugar de hacer justicia lo que se hace es medir los tiempos políticos para ver cuál es la justicia y a quién se le aplica como ciudadano común, me parece que mete un poco de miedo, ¿no? Y por eso. Ojalá la justicia sea justa y investigue lo que tenga que investigar, castigue a los que tiene que castigar. Esté quien esté, ¿no es cierto? Sí, esté quien esté. Ahora bien, con respecto a lo que pasó el día viernes, yo creo que se intentó por todos los medios generar una imagen triunfalista del gobierno para acompañar desde los sectores empresarios a un gobierno que electoralmente no medía. Ahora, ¿quién se hace responsable de una encuesta trucha que daba un empate técnico y que alentaba a los futuros inversores a participar de compra de acciones de empresas argentinas? Lo primero que hay que investigar es si alguien vendió caro y recompró barato. No sé si esto pasó, pero habría que investigarlo. Lo segundo que hay que decir es quién se hace cargo de la buena fe en la que alguien hizo una inversión y perdió su dinero a partir de una maniobra que estaba establecida para poder mejorar una posición electoral del gobierno. La verdad que deberían dar cuenta de eso, y particularmente los encuestadores. Algún día se tienen que hacer cargo de los mamarrachos que hacen, ¿no? Porque la verdad que fue un mamarracho, que una encuestadora diga que era un empate técnico y que en función de eso vos, cualquier ciudadano, vaya y hace una inversión porque dice va a haber una continuidad en esta política y a mí me interesa invertir en tal cosa. Y de golpe te das cuenta que es todo lo contrario. Alguien tiene que ser responsable. Yo soy el inversor que perdió plata, voy y le hago un juicio. No sé si se lo irán a hacer. Ojalá se los hagan y se hagan cargo alguna vez de los desastres y mamarrachos que hacen los encuestadores. ¿Alberto? No, lo mismo. La verdad que nos preocupa el tema de la justicia y creemos que debería actuar de otra manera. Esperamos que esperen el cambio de gobierno y que tengan actitud que tenga que ver con la justicia y no, digamos, lo que uno teme o vemos todo, que la justicia en general, el 80% habla mal de la justicia, así que eso es más que importante. Es lo que pasa. ¿No? A ver, Agustín, Lucía, los vi revisando teléfonos. ¿Tenemos algo más del tema del congelamiento del precio de los combustibles? A mí lo que me llega es que mañana a la mañana sí se va a saber en el marco de un acuerdo que por estas horas se está llevando adelante entre las empresas y el gobierno en comunicar algo más claro, porque por estas horas se sabe que hay cruces por todos lados, pero no está claro todavía. Lo que habían dicho, como dijimos al principio, es no hay congelamiento. Ahora dicen, va a haber un acuerdo con empresas. Bueno, ¿qué acuerdo? No, se está hablando ahora. Mañana a la mañana algo se va a comunicar. A ver, Lu. Igual, Rosario, sostienen esto que yo te marcaba al principio, desde Jefatura de Gabinete, sostienen en el gobierno que esto va a ser un pacto, un acuerdo hablado y que no va a salir de una resolución del gobierno. Buscan llegar a un pacto con las petroleras. No tuvo que haber pasado antes del anuncio del presidente eso, digo, ¿no? La cronología indica que primero te llamo, tratamos de ponernos de acuerdo, después anuncio. Nivel de improvisación
improvisación de los anuncios de hoy, lo cual es muy grave, y sobre todo lo que sorprende a varios analistas es que en el marco de este nivel de improvisación sea el presidente el que pone la cara. Generalmente el equipo económico no apareció, desde el lunes que el equipo económico no aparece, pareciera que es al revés, el fusible pasa a ser el que están presidente hablando con el Fondo Monetario. que cuida al equipo económico, es raro. Es rarísimo. 22:30, señor. Nosotros nos tenemos que ir. Gracias a todos por haber venido. Muy amables, muy amables. 22:30, nosotros nos vamos. Sigue Roberto Isandro, que tiene la posta. Quédate y mañana regresamos.